aquellos que nos ven a través de el Facebook, a través de nuestra página web. Y gracias al Señor porque hoy día vamos a aprender algo especial. Amén. Hoy día vamos a aprender algo especial. Amén. Amén. Pensé que ya se habían ido. Vamos a hacer una cosa. Todo aquel que pueda anotar los versículos, anótelo. Bueno, siempre el día domingo tenemos que venir con una libretita y un boli. No importa, una libretita pequeña de bolsillo, para así poder apuntar algunos puntos que son importantes. Amén. ¿Sabe por qué? Porque el ser humano capta todo, pero muchas veces no lo retenemos todo. Y si está anotadito, pues de vez en cuando miramos y nos recordamos que hemos apuntado algo de lo que nos interesaba ese día. Amén. 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 Hoy día vamos a estudiar algo que es sobre tener un altar en casa. ¿Ya? Yo sé que ya lo han escuchado otras veces por otros pastores o por otras prédicas, pero vamos a escucharlo hoy día personalmente nosotros. Amén. Por favor, si puede encenderme el aire, enciéndamelo. ¿No va? Entonces, vamos a estudiar esto, ¿ya? Es para los niños, los adolescentes, los jóvenes y también para nosotros los mayores. Amén. Vamos a ver qué es un altar familiar en casa. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor ahí en Póngame Génesis. Ahí está. Vamos a leer. Y despertó Jacob de su sueño, dice, y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo, y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Amén. Hasta ahí. Padre, en el nombre de Jesús, te honramos y te damos gracias. Una vez más, Señor, en este día, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por esta mañana, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos que ha venido, Señor, para que juntos estemos en armonía, como dice tu palabra, aprendiendo más, Señor, de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El altar familiar en este tiempo tiene que ser algo indispensable en nuestra vida. Vuelvo a repetir. El altar familiar tiene que ser una cosa indispensable en estos tiempos. ¿Sabe por qué? Porque la venida de Jesús está cerca. Y si la venida de Jesús está cerca, usted y yo tenemos que estar preparados para esperarlo a Él. Entonces, en el altar familiar vamos a ver que hay cosas importantes que nosotros tenemos que hacer.
Porque en el altar familiar es donde nosotros nos reunimos con la familia. Por ejemplo, yo con mi esposa y mis hijos. Yo me reúno ahí en casa. ¿Ya? Yo me recuerdo hace muchos años que Dios puso esto en mi corazón. El que yo tenga ahí mi pequeña reunión con mis hijos. Pero en aquel tiempo yo quizás no entendía lo que Dios me estaba diciendo. ¿Por qué hacer ese altar en casa y adorar de ahí a Dios? Y con el pasar del tiempo lo fui entendiendo. ¿Sabe por qué? Porque este altar trae mucho beneficio y bendición a los hogares, a las familias, a los padres, a los hijos y a todos los que estén ahí en esa reunión. Con eso no quiero decir, no, que el domingo no vendremos a la iglesia. No. Con eso no quiero decir que los días de culto en la iglesia tenemos que dejar de venir. No. Sino que tenemos que escoger un día específico para que usted se pueda reunir con su familia en casa. O con algunas otras personas que estén viviendo ahí en casa. ¿Para qué? Para poder compartir la palabra del Señor. Para poder enseñar aquello que Dios ha puesto en nuestro corazón. Yo recuerdo en aquel tiempo, hace muchos años y atrás, no recuerdo cuántos años, pero hace mucho tiempo, mis hijos pequeños a veces, pero ahí yo le exigía a ellos que teníamos que estar en esa reunión. Quizás ellos no entendían el por qué, pero papá y mamá sabían el por qué estábamos haciendo esa reunión. Yo escogí un día sábado, porque ese día yo prometí al Señor y le dije, Señor, este día yo no trabajaré y me dedicaré a reunirme con mis hijos, a reunirme con mi familia para exaltarte, para adorarte. Yo y mi esposa y mis hijos personalmente. Y lo hice por muchos años. Y esas reuniones tuvieron su buen resultado. Esas reuniones, Dios dio la cobertura ahí, como familia que éramos. Yo sé que algunos tienen un hijo, yo sé que otros quizás no lo tienen aquí, o quizás todavía no tienen hijo, pero yo doy gracias a Dios, digo siempre, porque me dio muchos. Y siempre digo, gracias Señor. Gracias Señor por todas estas cosas. Gracias por tu bendición. ¿Sabe por qué? Porque los hijos, dice la palabra del Señor, que son una bendición de Dios. ¿O no es así? Aunque nos dan problemas, ¿no es verdad? ¿O no dan problemas los hijos? A veces yo he pensado y digo, pensaba yo y decía, cuando mis hijos estaban pequeños, quisiera que estén grandes, decía, quisiera que estén jóvenes, que me darán menos problemas. Pero qué equivocado estaba, ¿no? Ya cuando fueron creciendo, empezó el problema de uno,
Empezó el problema del otro, empezó el problema del otro. Oh, Señor, ya, cambié la versión. Señor, prefiero que se hubieran quedado como niños nomás, porque daban menos faena. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Es la ley de Dios, ¿no es verdad? Entonces, ahí tengo a mi hija pequeña, parece, Jessica, es la pequeña. Pero párese, póngase de pie, eso. Es la pequeña. La última, ella dice la última, ¿no? Entonces, es la pequeña. Ya todos sabemos de 9 hijos que tengo, ¿ya? Ella tiene, ¿cuántos años? 25 años. Pero es la pequeña todavía, ¿no? Entonces, doy gracias a Dios porque aquellas reuniones que yo hacía en casa dieron su resultado. Unos la captaron bien y otros captaron solamente un poco. Pero igual siguen siendo mis hijos. ¿Por qué? Porque cuando tú les enseñas a tus hijos, viene la cobertura de Dios sobre tu familia. Viene una cobertura especial de Dios sobre la familia. Y eso es lo que a mí me impactó y me alegró en el corazón. Ver de que mis hijos, cuando se salieran de casa, porque eso es ley de Dios también, de que el hombre y la mujer, dice en Génesis, que dejarán a padre y madre y se unirán y serán una sola carne. Y se irán a vivir y se irán a procrear también, a tener ellos su familia, a tener sus hijos y así. Entonces, ¿cuál es la alegría de mí como padre? De que ellos han salido de ahí, de ese hogar, sabiendo el bien y el mal. Han salido de ahí, de ese hogar, con la cobertura de Dios. ¿Por qué? Por la promesa que Dios dio a sus padres. Esa misma promesa también alcanza a los hijos. Y de los hijos a sus hijos, dice la palabra del Señor. Entre la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta generación. Y de ahí en adelante. Amén. Yo sé que mis hijos tienen la cobertura de Dios. Aunque quizás algún día le diga a alguno de ellos, no te quiero. Pero ellos siguen teniendo la cobertura de Dios sobre sus hijos. Y esa cobertura de Dios sobre ellos también llegará a sus hijos que ellos tengan. Y así sucesivamente. Amén. No hemos entrado en el tema, es una introducción que estoy dando. Entonces, los propósitos de Dios siempre fueron la familia. Dios quiere bendecir a las familias, pero muchas veces no nos damos cuenta. Muchas veces lo hallamos una cosa, la palabra del Señor la tomamos en poco. ¿Por qué? Porque está escrita y no vemos a Dios en persona. Pero Dios, mediante esta palabra, Él nos da sus instrucciones y todo lo que tenemos que hacer. Amén. Aquí yo he puesto, he apuntado 5 puntos. Vamos a ver si llegamos a explicarlo los 5 puntos.
dice, el altar en casa, el altar familiar en casa, hace que la palabra de Dios sea exaltada en el hogar. Son los beneficios que tiene el tener un altar en casa. Un altar familiar. Estoy hablando de un altar familiar. ¿Ya? Entonces, vamos a ver los beneficios que trae ese altar familiar en casa. Los deseos de Dios siempre han sido de que la familia esté unida, de que la familia permanezca unida, de que la familia exalte el nombre del Señor cuando esté unida. Vamos a leer póngame 2 Timoteo 3, 16, 17. Fíjese, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea, ¿qué? Perfecto, enteramente preparado para, ¿qué? Para toda buena obra. Esta es la palabra de Dios. La Biblia, el manual que Dios dejó al ser humano. Toda duda, toda pregunta, la respuesta la tenemos aquí. Entonces, la palabra de Dios dice, tiene que ser exaltada en nuestro hogar. Con papá, con mamá, con nuestros hijos, con los hermanos. Tiene que ser exaltada. ¿Por qué? Porque ella ha sido escrita por hombres que han sido inspirados por Dios. No han sido cualquier persona que ha escrito la Biblia. Han sido hombres que Dios ha usado para escribirla. La palabra de Dios no tiene ella confusión, ni alteración, ni esta otra palabra, ni digamos que hayan versículos que se contradigan entre ellos. No. La palabra de Dios fue escrita por hombres que Dios inspiró, por hombres que Dios usó para escribir su palabra, para las necesidades que el hombre iba a necesitar viviendo aquí en la tierra. La palabra del Señor es un instrumento para nosotros. Ella nos va a guiar, ella nos va a preparar, ella no nos va a mentir. Amén. Ella, cualquier duda, nosotros vamos a la Biblia y ahí Dios nos está sacando de nuestras dudas, o ahí Dios nos está corrigiendo. Amén. Vamos a ir un poco más acelerado porque quiero explicar los 5 puntos que tengo. Póngame Proverbios 6, 22, 23. Mire lo que dice. Te guiarán cuando andes, cuando duermas, te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las represiones que te instruyen. Póngalo de nuevo. De nuevo. Te guiarán, dice, cuando andes. ¿Cuando qué? Cuando duermas. Te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Y camino de vida las
reprensiones que te instruyen. Amén. Es la palabra del Señor. Ella dice que mientras estemos durmiendo, ¿qué hará? Nos cuidará. Donde quiera que vamos, ella nos guiará. Lo que querramos hacer, ella nos instruirá, dice. Cuando andemos, cuando dormamos, no hay donde perdernos. Si prácticamente leemos las instrucciones de Dios. Hoy en día todo artefacto eléctrico y no eléctrico que sea, trae su manual de instrucciones, ¿no es verdad? Y aquel que no sepa usarlo, lo agarra y lo lee y ya sabe qué es lo que va a hacer. Lo mismo es la palabra del Señor. Si no sabemos qué hacer, si no sabemos dónde vamos a ir, si no sabemos para dónde dirigirnos, mediante su palabra, Dios nos va a guiar siempre. Amén. Vamos a ir ese es el punto número 1. Vamos a ir al punto número 2. Dice, el altar familiar ayuda a que la familia ore unida. Vamos a leer Santiago 5, del 15 al 16. Póngamelo por favor en la pantalla. Ahí está. Y la oración de fe, dice, salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad uno por otro, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede, ¿qué? Mucho. Son los beneficios que en la reunión familiar, cuando uno se junta con la familia, cuando uno se junta con los hijos. Yo me recuerdo cuando hacía estas reuniones, a veces le preguntaba a mis hijos, ¿quieres que oremos por ti? ¿Alguna necesidad tienes? ¿Te ha pasado algo en esta semana? Y así. Entonces, por eso, los beneficios de un altar familiar, ¿ya? Son estos. Que la familia tiene que estar unida, orando el uno por el otro. Orando por las necesidades de algunos, por los problemas de otros, por los deseos de otros, por ver cómo está su vida, por sus pensamientos, por los deseos que tienen como adulto, como joven, como adolescente, como niño. ¿Por qué? Porque la oración del justo, ¿qué dice? Puede mucho. Mire usted, los beneficios que trae la oración en familia. Yo después los fui entendiendo, esas cosas. Porque cuando Dios me dijo, haz un altar en tu casa y ora con tu familia. ¿Sabe cuál es lo bueno? Que seamos obedientes hacia Dios. Porque si somos obedientes con lo que Dios nos dice, aunque no entendamos por qué Dios nos está preguntando, por qué Dios nos está pidiendo esas cosas, las tenemos que hacer. Y vamos a ver los beneficios
y los resultados que traen estas cosas. ¿Sabe por qué? Porque Dios, en primer lugar, no te va a mentir. En segundo lugar, no te va a hacer que hagas una cosa equivocada. Y en tercer lugar, si Dios lo dijo, yo solamente tengo que obedecer. ¿Por qué? Porque Dios sabe lo que hace y Dios sabe lo que dice. La familia unida trae muchos beneficios y aprendemos mucho. Yo a veces aprendía de mis hijos porque ellos a veces me hacían unas preguntas que nunca yo las había escuchado. Y yo tenía que darle la respuesta a esa pregunta. Y cuando no la sabía, ¿saben qué hacía? No la sé esa respuesta, pero espera que la próxima reunión te lo digo. ¿Sabe por qué? Porque si no sabemos la respuesta, o si no sabemos cómo vamos a responder al niño, no le mintamos. No le mienta a sus hijos. ¿Sabe por qué? Porque ellos lo captan todo. Si usted le promete al niño, de aquí a 2 horas, le dice, estate tranquilo que cuando salgamos de la iglesia, voy y te compro chuche. Él le dice, vale papá. Y él se queda con eso. La reunión se termina y usted se olvidó. Pero el niño no. El niño está ahí tocándolo. Papá, mamá, papá, me prometiste chuche. Y es así. Por eso digo, a nuestros hijos no les mintamos. Yo me acuerdo en esas reuniones que habían preguntas que me hacían, pero papá, ¿por qué esto? Ay, no lo sé. En ese momento, preguntas que yo no sabía, yo no se las respondía. ¿Por qué? Porque si yo le respondía una mentira, ellos quedan con eso. Y después al tiempo, pero papá, tú me dijiste esto y entonces son los primeros que nos preguntan y los primeros que nos acusan delante de otros. ¿No es verdad? Los hijos son así. ¿Por qué? Porque ellos van aprendiendo también. Ellos van aprendiendo de lo que usted le diga, de lo que usted le enseñe. No prometamos una cosa que no vamos a cumplir. A mí me ha pasado muchas veces que he prometido a algunos de mis hijos y no he podido cumplirles la promesa. ¿Y cómo queda el niño? A veces queda dolido y a veces los padres quedan como ¿qué? Como mentirosos quedamos. Eso es así. Entonces, a los niños les tenemos que decir las cosas tal cual son. Por eso Dios dijo a sus discípulos, dejar que los niños vengan a mí. ¿Por qué? Porque de tal es el reino de los cielos. Y tenemos que ser como niños para entrar al reino de los cielos. Si no, no hagamos la pregunta que hizo este intérprete de la ley, se me ha ido el nombre. Le dice, Señor, ¿acaso puedo entrar de nuevo siendo viejo al vientre de mi madre? Amén. Vamos al tercer punto. El altar familiar hace que las familias sean ejemplo para otras familias. En el altar usted adora con sus hijos. Y el vecino está escuchando. El vecino de aquí, el vecino de allá, el de al frente, el de atrás. Está escuchando.
lo que usted está enseñando. El vecino o algunas otras personas escuchan. Por eso dice, en el altar familiar hace que la familia sea ejemplo para otra familia. El cristiano tiene que ser ejemplo para las otras familias que no conocen a Cristo. ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos el modelo de esas personas. Nosotros somos los modelos de aquellas personas que nos están escuchando lo que estamos diciendo o nos están escuchando lo que estamos enseñando. Amén. Vamos a leer. Póngame Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas, ¿qué? Obras. Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Hasta ahí. Póngalo de nuevo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Usted y yo somos luz aquí en la tierra. Usted y yo somos los que Dios usa para que otras familias, a través de nuestro testimonio, o quieran seguir a Jesús o se echen atrás. Por eso Dios nos ha puesto como ejemplo. Tenemos que tener cuidado con lo que hacemos. Tenemos que tener cuidado con lo que decimos. Tenemos que tener cuidado con lo que le prometemos a esa persona que no conoce a Dios. Tenemos que tener cuidado con nuestra vestimenta. ¿Cómo estamos vistiendo para salir afuera? ¿Cómo estamos vistiendo para venir a la iglesia? ¿Cómo estamos vistiendo en el trabajo? Somos ejemplo para los demás. Somos luz para aquellos que andan en tinieblas. Amén. ¿Están entendiendo hasta ahí? Si no han entendido hasta ahí, lo vuelvo a repetir de nuevo. ¿Estamos entendiendo? Amén. Bueno, seguimos entonces. Vamos a leer en 2 Corintios 3, 2, 3. Ahí está. Nuestras cartas, dice, sois vosotros, escrita en nuestros corazones, conocida y leída, ¿por qué? Por todos los hombres, siendo manifiesto que soy carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tabla de carne del corazón. Nosotros somos carta abierta. No que solamente el pastor es el que tiene que dar el ejemplo ahí, la pastora. No. Todos los que hemos aceptado a Cristo, vamos aprendiendo y vamos a empezar a ir a dar ejemplos a los demás. Aunque en el camino vamos a perder muchos amigos. ¿Sabe por qué? Porque hay algunos amigos que no van a querer vivir la vida que nosotros estamos viviendo. Hay algunas familias que no van a querer llevar la carga de los demás porque no les va a gustar. Hay familiares que nos van a despreciar.
por nada más que estas cosas. No, que ya tú te hiciste. Un día me recuerdo que un amigo me dijo, ya tú te has cambiado. De bando, me dijeron. Porque yo cuando era joven me gustaba bailar, ¿no? Yo cuando era joven me gustaba estar con mi grupo de amigos. Yo cuando era joven me gustaba todo lo que se hacía en el mundo. Y cuando conocí a Cristo, mi vida fue cambiando. Y vi que algunos amigos se fueron retirando. No, ya no nos juntemos con este porque ya este no va a hacer las cosas que hacía antes. No, no nos juntemos con este porque ya este ha cambiado. Pero hemos cambiado, ¿sabe para qué? Para bien. Hemos cambiado para bendecir a nuestra familia y para bendecir a las familias que nos rodean. Cambiar no cambiamos de la noche a la mañana. Todo lleva su proceso. Amén. Por eso dice, somos cartas abiertas. Somos cartas abiertas para la gente. Somos cartas abiertas para nuestra familia. Yo doy gracias a Dios que cuando me convertí, pues no me recuerdo bien lo que empecé a hacer. Pero sí me acuerdo estas palabras que hay veces, hay palabras que lo marcan a uno. Me recuerdo que mi padre me despreció, mi madre me despreció, mis hermanos me despreciaban. ¿Pero por qué? Porque ellos no entendían las cosas que Dios estaba haciendo conmigo. Porque yo vengo de una familia numerosa también. Somos 8 hermanos. ¿Ya? Entonces, al primero que usó Dios fue a mí para llevar la palabra de Dios a mi familia. Y ahora digo, gracias Señor, porque toda mi familia, por lo menos el 90%, conocen a Cristo. Y eso es lo importante. El cambio que Dios hace en ti, ese cambio, Dios va a permitir que tú seas una carta abierta para tu familia o para tus amigos o para en el trabajo mismo. Puedas dar ejemplo de lo que Dios ha hecho en ti. Amén. Pero eso lo aprendemos en el hogar cristiano. Ahí, en la reunión de familia. Amén. Yo me recuerdo que ahí en esa reunión de familia, pues, yo sé que cuesta esto, yo sé que a mí me costaba bregar con el uno, bregar con el otro, bregar con el otro, para sacarlo ahí, a un paso al altar que yo había dedicado a Dios, porque yo le dije, Señor, este lugar te lo voy a dedicar como un altar para ti. Aquí yo voy a venir a orar con mi familia. Y así lo hice por muchos años. Y lo sigo haciendo. No he dejado de orar en el altar que levanté un día al Señor. Ya quizás no están mis hijos, pero está papá, está mamá, que venimos al altar a glorificar a Dios. Ese altar sigue vivo. Ese altar está ahí. Y si me mudo de casa, allá donde me mude, allá voy a levantar otro altar. ¿Por qué? Porque es necesario, iglesia, es necesario tener un altar familiar para adorar a Dios. Aquel que no lo tiene, vaya pensando cómo lo va a hacer.
Aquel que no lo tiene, vaya pensando, ¿dónde lo va a hacer? ¿Usted ha visto los musulmanes? Yo me acuerdo que trabajé un tiempo con unos musulmanes y para ellos es sagrada su oración. La hora y el tiempo y donde estén trabajando es sagrado para ellos. Yo me recuerdo cuando trabajaba con este grupo, porque éramos un grupo bastante, y a la hora de comer ellos no comían. ¿Sabe qué hacían? Sacaban una toallita o alguna traían y lo ponían ahí. Solo se apoyaban ahí a un costado de donde estábamos comiendo y ahí se ponían a orar. Ahí se ponían a bendecir a Dios. ¿Por qué? Porque ellos tienen esa costumbre que donde estén, donde vayan, donde se muden, ellos alaban a Dios. ¿Cómo lo alaban? No lo sé porque nunca me apegué a escucharlo. Pero sé que alababan a Dios. ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Ah? ¿Nosotros qué hacemos? A que en el trabajo nos escondemos, ¿no es verdad? Nos escondemos, pero por no compartir las cosas de Dios. Porque yo lo he visto. Pero tú no eres cristiano. Ah, sí, no, pero eran. O soy cristiano cuando voy a la iglesia nomás. Ten en cuenta, iglesia, que Dios nos va a pedir cuenta de esto. Dios nos va a pedir cuenta de esto. ¿Por qué? Porque no debemos de negarnos nosotros que somos cristianos. Porque si nos negamos que somos cristianos, ¿qué va a pasar? Dios también nos negará. Jesús nos negará delante del Padre y nos dirá: no os conozco. ¿Quiénes son vosotros? No os conozco. Tengamos mucho cuidado con estas cosas. El altar familiar es para que nosotros aprendamos, para que nosotros exaltemos el nombre de Dios. Es para que nosotros aprendamos a dar nuestros primeros pinos para después ejercitarlo en la iglesia. Cuando el pastor o la pastora dice: a ver, hermana Julana tal, pase, va a orar para despedirnos. En el altar familiar ya lo aprendió. Otros dicen: ay, pastor, no, en otra. Lo hago en otra. No. Si en el altar familiar, ahí aprendemos estas cosas. Aprendemos cómo vamos a hablar. Aprendemos cómo vamos a dirigir una reunión. Aprendemos cómo vamos a educar a nuestros hijos. Amén. Todo eso lo aprendemos en el altar familiar. Vamos al cuarto punto, que ya vamos a terminar. El altar familiar, dice, sirve para que los niños sean enseñados en sus deberes hacia Dios. Póngame Proverbio 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará. ¿De dónde? De él. Vamos a leerlo de nuevo. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Eso aprendemos. Eso enseñamos a nuestros hijos en el altar. Les enseñamos cómo ellos tienen que tener temor de Dios. Les enseñamos cómo tienen ellos que hablar de Dios. Les enseñamos cómo ellos tienen que caminar. Les enseñamos cómo tienen ellos que portarse con sus compañeros de colegio, de universidad, de instituto. Les enseñamos cómo tienen ellos que ser en el trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Si nosotros instruimos a nuestros hijos, tenga por seguro
que usted va a tener menos dolores de cabeza. Aunque lo tendrá algunos, pero serán muy leves. ¿Por qué? Porque ellos han escuchado lo que usted les ha enseñado. A ellos se les ha quedado lo que usted les ha dicho. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Qué hace Dios? ¿Cómo nos ama Dios? ¿Cómo Dios nos quiere? Son los beneficios que salen de un altar familiar. Amén. Vamos a continuar. Póngame Eclesiastés 12:1. Dice así: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días, ¿qué? Malos. Y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Amén. Acordémonos de Dios, ¿cuándo? Acordémonos de Dios. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. A ver, voy a preguntar a los jóvenes. Pregunta para los jóvenes. Cuando nosotros somos jóvenes, aunque yo soy joven, ¿no? Pero bueno, a los más jóvenes voy a preguntarle. ¿Usted que es joven, tiene día malo o no tiene día malo? Y mucho, ¿no es verdad? Cuando somos jóvenes, querido hermano, parece que más nos ataca el diablo. Parece que más el diablo viene por nosotros. Cuando somos jóvenes. ¿En qué forma viene? En las tentaciones. En que me gusta esto y yo lo quiero eso. Me gusta esto otro. No, yo lo quiero eso otro. Aunque papá le dice, no hijo, eso no es así. Eso no es por ahí, es por acá. No, que yo lo quiero eso. Eso a mí me gusta y yo lo quiero eso. Yo también he sido como ustedes. Yo también he tenido 14 años. Yo también he tenido 15. Yo también he tenido 18. Yo también he tenido 20. Yo también he tenido 25. Yo también he tenido 30 años. Sé cómo son las tentaciones. Sé cómo es vivir en un mundo plegado de solamente maldad, tentaciones, problemas. Yo también lo he vivido. Recuerdo a algunos de mis hijos que, hijo, ¿por qué estás metido en ese problema? Ay, papá, es que no me di cuenta. Muchas veces sin querer, los jóvenes ¡pum!, meten las 4. Ay, pastor, perdone, me equivoqué. Es así. El adolescente es así. El joven es así. Ya uno en mayorcito ya tiene más conciencia. Ya uno en mayorcito tiene más activado ahí los 5 sentidos y ya uno mira con doble acción. ¿Lo hago? No lo hago. Pero el joven no. El adolescente no. El joven va, se mete. Algunos de mis hijos, no papá, que yo quiero experimentarlo. Yo si no lo vivo, no lo creo. A veces me ha tocado decirle, hijo, yo lo he vivido y no es bueno. Los padres aconsejamos a los hijos, aun cuando están mayorzotes ya con 30, 35 años, 40 años, que si no lo experimentan,
No saben. Muchas veces le he tenido que decir a mi hijo, hijo, yo pasé por eso y no quiero que tú lo hagas. ¿Por qué? Porque no es bueno. Hay cosas que no son agradables. Hay cosas que no son buenas. Si papá se equivocó o mamá se equivocó, los padres no quieren que los hijos se equivoquen. Pero algunos son tan cabezones que dicen, no, yo lo quiero experimentar y si no lo experimento, pues no lo voy a saber. Yo sé que hoy en día con la tecnología y todo eso, hay muchos experimentos. Hay muchas cosas que los jóvenes quieren aprender. Pero ¿sabe qué? ¿Sabe qué, familia? Pidamos la dirección a Dios. Primero, pidamos la dirección a Él. Porque hoy en día hay muchos jóvenes, muchos adolescentes en la droga. ¿Por qué? Unos porque querían experimentar. Otros porque no obedecieron a sus padres. Otros porque fueron engañados. Porque hay muchas niñas violadas. Porque hay muchas niñas dedicadas a la prostitución. Porque hay muchas niñas drogaditas por ahí. Por querer experimentar. Si tu papá te ha dicho, hija, no, eso es malo, es no. Si tus padres te han dicho, no hagas eso, es no. No vamos con experimento. Ustedes mismos saben que les gusta mirar esas películas de acción, de suspenso, de experimentos. Muchos hacen experimentos médicos, científicos y todo, y muchos experimentos les salen mal. Jóvenes, adolescentes, familia, instruigamos a nuestros hijos. No importa que sean mayorcitos, instruigámoslo. ¿Sabe por qué? Porque los padres todavía tenemos el mando sobre ellos. Aunque no vivan en casa, aunque ya se hubieran ido a vivir la vida que ellos querían vivir, pero todavía tenemos, mientras seamos padres, tenemos el mando sobre ellos. Quizás ya no sobre muchas cosas, porque ya ellos viven afuera, pero sí para aconsejarlo, para dirigirlo, para instruirlo, para hacerle recuerdo. ¿Te acuerdas cuando eras un niño o te acuerdas cuando tenías esta edad? Yo te enseñaba esto, esto, otro. Hacerle recuerdo de las buenas obras que le enseñábamos. Amén. Vamos con el quinto punto. Lo vamos a hacer rápido. El altar familiar ayuda, dice, a que los niños sean enseñados sobre sus deberes hacia los padres. Efesios 6, 1, 3. Póngame. Hijo, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque ¿qué? Esto es justo. Siga. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, ¿qué? Con promesa. ¿Para qué? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Amén. Dios nos está enseñando que, hijo, obedecer a vuestros padres. Es un mandamiento con promesa. Yo soy hijo también. Yo tengo mis padres. No porque sea mayor ya. Mis padres viven. ¿Ya? Yo soy hijo. Y yo tengo que agarrar los consejos siempre de ellos. Porque ellos saben más que mí. Es un mandamiento con promesa.
para todos los jóvenes, para todos los que somos hijos. Es un mandamiento con promesa. ¿Para qué? Para que nos vaya bien. ¿Qué quiere decir eso? Para que seamos bendecidos. ¿Cuántos días? 1, 2. El resto de nuestra vida. El resto de nuestra vida. Amén. Póngase de pie. Terminamos con este.